Papá, estoy viendo luz. La voz aguda de Diego, cargada de una emoción que nunca antes había sentido, resonó en los mármoles fríos de la mansión Montalvo, interrumpiendo el silencio perpetuo que envolvía la ceguera de los gemelos. En el amplio salón, bañado por una luz tenue y controlada para no irritar sus ojos sensibles, Mateo, su hermano, abrió y cerró los párpados con asombro, un reflejo olvidado en 7 años de oscuridad. Elena, con el paño de limpieza aún en la mano, se quedó inmóvil, su corazón latiendo con una fuerza inusitada. Había sido un acto tan simple, casi intuitivo, algo que ningún médico, con todos sus sofisticados aparatos, había considerado. Un aliento contenido, un milagro minúsculo, pero de una magnitud infinita en ese hogar. La incredulidad se apoderó del aire, densa y palpable, mientras el pequeño Diego señalaba hacia la ventana con un dedo tembloroso, una acción imposible para él hasta ese instante. Ricardo Montalvo, un hombre de negocios acostumbrado a la lógica implacable de los números, se paralizó a mitad de una llamada telefónica, el móvil resbalándose de su mano hacia la alfombra persa. Sus ojos, antes sombríos por la desesperación, se clavaron en sus hijos. «Luz, ¿qué dices, hijo? ¿Estás seguro?» Su voz, normalmente firme, se quebró en un susurro, una mezcla de terror y una esperanza tan frágil que dolía. Mateo, contagiado por la emoción de su hermano, parpadeó de nuevo, esta vez con más decisión. «Sí, papá, es como si una ventana se hubiera abierto dentro de mí». Las palabras, tan puras y sencillas, eran un golpe demoledor a años de diagnósticos pesimistas, a fortunas gastadas en tratamientos inútiles. La vida de los Montalvo, envuelta en el lujo que no podía comprar la salud, estaba a punto de cambiar para siempre, pero el camino aún era incierto. Elena, la nueva faccineira, se acercó con cautela, su mirada humilde pero penetrante. Había sido ella, con su instinto agudo, quien notó la particularidad en los ojos de los niños. Al limpiar sus gafas y con un simple paño, había removido una capa de suciedad, casi imperceptible, acumulada en los bordes de sus cristales perfectamente graduados para la oscuridad, pero mal ajustados para un tipo de visión que no habían perdido del todo. «Señor Montalvo», musitó, su voz apenas audible, creo que no era ceguera total». La audacia de sus palabras, viniendo de una mujer tan modesta, contrastaba con la opulencia del entorno. Ricardo la miró, la desconfianza natural del millonario ante lo inexplicable, mezclada con la gratitud de un padre al borde del colapso. Podría ser tan sencillo, tan obvio, que todos los expertos lo hubieran pasado por alto. La mansión Montalvo, un monumento al éxito y la desesperación silenciosa, era ahora el escenario de un posible milagro. Elena, con sus manos agrietadas por el trabajo y su ropa sencilla, representaba la antítesis del lujo que la rodeaba. Para ella, los niños eran solo eso, niños, no pacientes de costosos tratamientos. Diego y Mateo, sus pequeños rostros pálidos, iluminados por una luz nueva, se aferraban a su padre, que todavía procesaba el torbellino de emociones. Habían pasado sus vidas en un mundo de texturas y sonidos, con la promesa de la luz como un cuento lejano e inalcanzable. Ricardo, el empresario poderoso, se sentía vulnerable, expuesto, confrontado con la posibilidad de que todo lo que creía saber sobre la enfermedad de sus hijos fuera una farsa cruel. ¿Qué verdad se escondía detrás de la oscuridad? ¿De sus ojos? ¿Cómo es posible? La pregunta de Ricardo flotaba en el aire, cargada de furia contenida y una amargura profunda. Había invertido millones, había viajado por el mundo buscando a los mejores especialistas, al renombrado doctor Mendoza de la Clínica del Ojo, para escuchar siempre el mismo veredicto: ceguera total e irreversible. Ahora, una mujer sencilla, sin credenciales médicas,
parecía haber hecho lo que una legión de científicos no pudo. Los gemelos, con sus pequeñas manos, tocaban los muebles, las flores, los rostros de sus seres queridos con una curiosidad renovada, como si cada objeto fuera una revelación. Para Ricardo, esto era más que un milagro, era una traición a su confianza, a su esperanza, a su billetera. ¿Quién se había atrevido a jugar con la vida de sus hijos? Elena, por su parte, sentía el peso de la atención. Acostumbrada a ser invisible, a que sus opiniones no contaran, el brillo en los ojos de los niños era una carga tan grande como una bendición. Venía de un barrio humilde, donde la intuición y la observación eran las únicas herramientas disponibles para sobrevivir. Su desconfianza en sí misma era una vieja compañera, cimentada en un pasado de silencios y sacrificios. Pero los niños eran distintos. Había algo en su mirada perdida, un eco que resonaba con una verdad no dicha. Había visto a los médicos entrar y salir de la mansión, siempre con su aire de superioridad, sus términos incomprensibles, sus facturas exorbitantes. ¿Podría su simple observación ser más valiosa que todo ese conocimiento acumulado? Ricardo tomó a Diego en sus brazos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, y luego a Mateo, cuya sonrisa era un sol naciente en la mansión. Elena, necesito que me expliques todo. ¿Qué fue lo que hiciste exactamente? Su voz ya no era de desesperación, sino de una determinación férrea. Quiero que los mejores oftalmólogos vengan de inmediato, esta noche, pero quiero que tú estés presente en cada examen. La instrucción, casi una orden, elevaba a Elena de su posición de empleada a una testigo crucial, un pilar en la búsqueda de la verdad. Ella asintió, su corazón aún desbocado, sintiendo que su vida, tan predecible hasta ese día, había tomado un giro inimaginable. Un presentimiento helado le decía que este milagro era solo el comienzo de una tormenta. Horas después, el salón se había transformado en una improvisada consulta médica. No eran los afamados especialistas de la clínica del ojo, sino oftalmólogos de confianza traídos por Ricardo de urgencia, con equipos portátiles. Examinaron a los gemelos, sus miradas profesionales llenas de asombro mientras observaban lo que Elena había notado. Los niños seguían diciendo que veían sombras o siluetas. Una visión muy rudimentaria, pero sin duda alguna, existía. Ricardo observaba cada movimiento, cada gesto. Entonces, ¿no es ceguera total?, preguntó, su voz tensa. Uno de los médicos, visiblemente desconcertado, respondió: Señor Montalvo, los diagnósticos anteriores no parecen ser del todo precisos. La semilla de la duda, sembrada por Elena, comenzaba a germinar, alimentada por la evidencia. ¿Qué significa no del todo precisos? Ricardo exigió, sus ojos fijos en el médico. Significa que la capacidad de percepción lumínica estaba presente, aunque muy disminuida, explicó el especialista. Con la estimulación adecuada y el retiro de ese residuo, la situación es diferente. Elena escuchaba en silencio, su intuición confirmada. Recordó los diagnósticos categóricos del doctor Mendoza, sus palabras autoritarias sobre la irreversibilidad. ¿Cómo pudo un error tan grave pasar desapercibido para los mejores? El rostro de Ricardo se endureció. La gratitud inicial hacia Elena se mezclaba con una furia creciente, dirigida hacia aquellos que se habían beneficiado de su desesperación. Algo oscuro y perverso se escondía tras el velo de la ciencia. Ricardo abrazó a sus hijos, sus lágrimas cayendo sobre sus cabellos. Mi Dios, mis pequeños han estado sufriendo por nada. El dolor en su voz era palpable, un eco de todos los padres que han sentido la impotencia. La alegría por la luz, por la vista incipiente de sus hijos, se empañaba con la amarga certeza de una injusticia. Elena lo miró, su propio corazón encogiéndose.
Sabía que la verdad, una vez que asomaba la cabeza, era imparable. Pero también sabía que la verdad podía ser peligrosa, especialmente cuando se enfrentaba a poderes ocultos y a la avaricia disfrazada de benevolencia. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. El aire en la mansión, antes pesado de tristeza, vibraba ahora con una nueva energía, la de la revelación. «No voy a permitir esto», declaró Ricardo con voz grave, un león herido que despertaba. «No voy a permitir que nadie juegue con la salud de mis hijos ni con la fe de un padre». Su mirada se posó en Elena, una nueva admiración mezclada con el reconocimiento de que ella era la clave de todo. «Elena, lo que has hecho no tiene precio. Has abierto mis ojos a una realidad que no quería ver». La mujer humilde, antes invisible, se erigía como una figura central en una batalla que trascendía las paredes de la mansión. Ricardo, acostumbrado a las batallas empresariales, sabía que esta sería diferente, más personal, más implacable. ¿Quién sería el enemigo que osó engañar a un padre y a sus hijos? Los gemelos, ajenos a la atención de los adultos, se maravillaban con cada sombra, cada contorno. Podían ver sus manos por primera vez, las formas borrosas de los juguetes que antes solo tocaban. «Papá, tu nariz es grande», exclamó Mateo, riendo, sus palabras un bálsamo para el alma atormentada de Ricardo. La inocencia de los niños era un escudo, una razón para seguir adelante. A pesar de su ceguera casi total durante años, habían desarrollado otros sentidos, una resiliencia asombrosa. Ahora, con esta incipiente visión, su dignidad se mantenía intacta, su espíritu inquebrantable. Eran ángeles que poco a poco comenzaban a desplegar sus alas en un mundo que se les había negado. Elena observaba a los niños y una punzada de dolor la invadió. Su propia vida, marcada por la humildad y la desconfianza, la hacía dudar de su capacidad para enfrentar lo que venía. Siempre se había sentido pequeña, incapaz de alzar la voz contra la injusticia. El peso de un pasado lleno de renuncias la perseguía, la hacía dudar de su propia valía. Pero al ver la alegría en los rostros de Diego y Mateo, sintió una fuerza nueva, un propósito que superaba sus miedos. Aquella verdad oculta no solo afectaba a los Montalvo, era una afrenta a la humanidad, un acto de crueldad disfrazado de ciencia. Se preguntó si tendría la valentía necesaria para desvelar un engaño tan grande. Ricardo comenzó a atar cabos. Los tratamientos costosos, los viajes interminables a clínicas de renombre, las promesas vacías del doctor Mendoza, director de la prestigiosa Clínica del Ojo. Cada visita, cada diagnóstico, siempre terminaba en un aumento de la dosis de una medicación experimental o en una nueva técnica láser que nunca funcionaba. «Nos han estafado, Elena», dijo Ricardo con voz ronca, la rabia borrando la desesperación. «Han jugado con la salud de mis hijos y con mi dinero». La imagen del doctor Mendoza, siempre impecable, siempre con un aire de superioridad intelectual, cobró una nueva y siniestra dimensión en la mente de Ricardo. Este hombre, tan respetado, ¿podría ser el cerebro detrás de tal monstruosidad? Elena asintió, su mirada fija en los niños. «Señor Montalvo, yo siempre sentí algo raro. Había una frialdad en el trato, como si los niños no fueran personas, sino un caso». Su intuición femenina, tan desestimada por el mundo académico y médico, había percibido la falsedad. Los médicos, con sus batas blancas y su jerga técnica, habían opacado una verdad simple, una verdad que una mujer sin educación formal pudo desvelar con un acto sencillo. La arrogancia de la ciencia contra la sabiduría popular, un contraste social doloroso y evidente. La mansión, antes símbolo de riqueza impotente, se transformaba ahora en el cuartel general de una cruzada por la justicia. Ricardo, con su mente de estratega,
ya estaba calculando las ramificaciones. El doctor Mendoza no era un simple médico, era una eminencia, con conexiones políticas y mediáticas. Su clínica era un imperio. Atacarlo significaría enfrentarse a un sistema bien engrasado, a una red de intereses. Será una batalla dura. «Elena», advirtió, su voz más calmada pero cargada de una determinación de acero. «Este hombre no caerá fácilmente. Hará todo lo posible por desacreditarnos». La vulnerabilidad de Elena, su falta de poder social, se convertiría en un blanco fácil. Pero Ricardo no estaba solo en esto. La luz en los ojos de sus hijos era la prueba irrefutable, el motor de su lucha. Diego y Mateo, sin saber de batallas o intrigas, jugaban a ver las formas que se dibujaban en el techo con la lámpara encendida, sus risas llenando el espacio con una melodía que Ricardo había anhelado escuchar durante años. «Puedo ver tu cara, papá. Es borrosa, pero te veo», exclamó Diego, extendiendo sus brazos. Aquella imagen, la de sus hijos recuperando la más básica de las percepciones, era la fuerza motriz que impulsaría a Ricardo a desafiar al sistema. Ya no era solo por venganza, sino por la verdad, por la justicia, por la posibilidad de que otros niños no pasaran por el mismo calvario. Elena observó la escena, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Su misión acababa de empezar. La noche en la mansión Montalvo se cerró con una mezcla de alegría, furia y una determinación inquebrantable. La luz, que había regresado a los ojos de los gemelos, había encendido también una llama de justicia en el corazón de Ricardo y Elena. Sabían que se enfrentaban a un enemigo poderoso y sin escrúpulos, un hombre capaz de manipular la ciencia y la fe. Pero la verdad, por humilde que fuera su origen, tenía una fuerza demoledora. ¿Serían capaces de desenterrar la mentira que había cegado a tantos o se verían consumidos por la oscuridad de un sistema corrupto? El amanecer traería consigo no solo el sol, sino el inicio de una guerra. Ricardo no perdió un segundo. La misma noche del descubrimiento, mientras los gemelos dormían con una sonrisa en los labios, él ya estaba activando su red de contactos, un entramado de influencia que pocos podían igualar. «Quiero a los mejores y los quiero ahora mismo», exigió a su equipo legal por teléfono, su voz vibrando con una mezcla de ira y una determinación fría y calculadora. No era solo un padre, era un estratega de negocios que había sido engañado y su venganza sería implacable. La mansión, que había sido testigo de su dolor, se transformaba en el centro de operaciones de una investigación que desenterraría verdades muy incómodas. Sabía que se enfrentaría a un gigante, pero la imagen de sus hijos, viendo por primera vez, era su armadura, un escudo de amor inquebrantable que lo impulsaba hacia adelante, sin temor a las consecuencias de desafiar a un poder tan grande. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones secretas y el ir y venir de abogados y consultores médicos, todos bajo el más estricto secreto. Ricardo les mostró los nuevos informes oftalmológicos que confirmaban la capacidad visual residual de los niños, un hecho irrefutable que contrastaba brutalmente con los diagnósticos previos del doctor Mendoza. «Esto es un fraude monumental y quiero cada pieza de evidencia que lo demuestre», insistía Ricardo, mientras señalaba los gruesos expedientes, antes símbolos de su desesperación. Ahora pruebas de una traición. Elena, observando desde la distancia, sentía el peso de lo que había iniciado, una marejada que amenazaba con arrastrarla también a ella en su torbellino. Pero el doctor Mendoza no era un adversario cualquiera. Su imperio médico se extendía por toda la ciudad, con tentáculos en los medios de comunicación y en esferas de poder inimaginables. La primera señal de su contraataque no tardó en llegar. Ricardo intentó concertar una consulta con un oftalmólogo de renombre internacional, el doctor Santa Cruz.
conocido por su ética intachable. La secretaria, con una voz tensa, le informó: «Lo siento, señor Montalvo, el doctor Santa Cruz tiene una agenda completamente llena por los próximos 6 meses. Es inamovible». Un rechazo inusual, casi abrupto, que a Ricardo le sonó a advertencia, a una puerta que se cerraba con la fuerza de una mano invisible y poderosa, tejiendo una red de silencio a su alrededor. ¿6 meses? Imposible, murmuró Ricardo, sintiendo la punzada de la sospecha. Conocía el juego. Sabía que el doctor Mendoza estaba moviendo sus fichas, utilizando su influencia para aislarlo y cerrarle todas las puertas posibles. Esto es solo el comienzo, pensó, la mandíbula tensa. La red de Mendoza era más profunda de lo que imaginaba, una telaraña que paralizaba a cualquiera que osara desafiarlo. Los informes iniciales de sus abogados confirmaban el blindaje legal de la Clínica del Ojo, una fortaleza impenetrable de contratos y cláusulas que protegían al doctor de cualquier acusación. El lujo de la clínica se volvía una prisión para la verdad, una jaula dorada. Mientras tanto, los gemelos seguían su lenta pero milagrosa recuperación. «Mira, papá, el azul de tu corbata», exclamó Diego un día, señalando con un entusiasmo que derretía el corazón más frío. Mateo, su hermano, se reía a carcajadas al reconocer las flores en el jardín, antes solo una vaga mancha de color. Elena pasaba horas con ellos, guiándolos, mostrándoles el mundo con una paciencia infinita y una dulzura inagotable. Su presencia en la mansión se había vuelto indispensable, un bálsamo en medio de la tormenta que se gestaba. La humildad de sus manos, antes solo expertas en limpiar, ahora eran las que daban forma a un nuevo futuro para los niños, llenándolos de asombro. Pero la sombra de su pasado, la desconfianza en sí misma, aún la acechaba. Una tarde, Ricardo la encontró pensativa, mirando por la ventana con una expresión melancólica, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. «¿Estás bien, Elena?», le preguntó, su voz suave y comprensiva. Ella suspiró. «Es que todo esto es tan grande, señor Montalvo. Yo solo soy una empleada. ¿Qué puedo hacer contra alguien tan poderoso como el doctor Mendoza?». Sus palabras reflejaban el miedo de quien siempre ha sido invisible, de quien nunca ha tenido voz, la angustia de una mujer humilde frente a un gigante de poder. Ricardo se acercó, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Elena, tú eres la clave. Tú viste lo que nadie más vio. Tu intuición vale más que todos los títulos del doctor Mendoza. No te subestimes», le aseguró, su mirada reflejando una fe inquebrantable en ella, una confianza que pocos le habían brindado alguna vez. «Los niños son la prueba, Elena. Ellos son nuestra verdad, la luz que nos guiará en esta oscuridad». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de la inmensa responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. La dignidad de su trabajo y su humanidad se enfrentaban a la soberbia del poder en una batalla desigual. Unos días después, una invitación formal llegó a la mansión. El doctor Mendoza solicitaba una reunión con Ricardo para clarificar la situación de los gemelos, citándolos en su prestigiosa Clínica del Ojo. «Es una trampa, señor Montalvo», advirtió Elena, un escalofrío recorriéndole la espalda. «No vaya solo. Ese hombre no juega limpio, es un manipulador experto». Ricardo asintió. «Lo sé, pero debemos enfrentarlo. No le daré la ventaja de que nos escondamos ni un solo instante». Decidió ir, acompañado por su abogado principal y, a insistencia propia por Elena, a quien consideraba una testigo fundamental de toda la verdad. La Clínica del Ojo era un monumento al lujo y la modernidad médica, mármoles pulidos, obras de arte en las paredes y un silencio reverente que contrastaba con el bullicio del exterior. Elena se sentía pequeña y fuera de lugar, con su ropa sencilla entre la opulencia, un pez fuera del agua en ese estanque de riqueza. En la sala de espera,
adornada con orquídeas exóticas, esperaron casi una hora. Una táctica de intimidación calculada para desmoralizarlos. Finalmente, los condujeron por un largo pasillo hasta el despacho del doctor Mendoza, un espacio impresionante con vistas panorámicas a la ciudad, donde la luz del sol se filtraba con una arrogancia dorada, digna de un rey. «Señor Montalvo, qué sorpresa verlo por aquí», dijo el doctor Mendoza con una sonrisa artificial, levantándose de su sillón de cuero. Su porte era impecable, su voz meliflua y cargada de una condescendencia que irritó a Ricardo hasta el tuétano. Ignoró deliberadamente a Elena, como si no existiera en la habitación. «Y usted debe ser la faccineira que ahora se cree médica, ¿no es así?», espetó el doctor. Su mirada fría y despectiva se posó en Elena por un instante, cargada de burla. Fue la primera mini humillación íntima, un golpe verbal diseñado para desarmarla, para recordarle su lugar en el mundo, un desprecio calculado que buscaba despojarla de toda su dignidad y valor. Elena sintió cómo el calor le subía al rostro, sus manos se apretaron involuntariamente. Las palabras del doctor Mendoza, como agujas, se clavaron en su inseguridad más profunda. Siempre había sido una nadie, y él se lo recordaba con crueldad, una herida abierta en su alma. «Doctor, yo solo vi lo que sus expertos no vieron», respondió, su voz temblorosa pero con una dignidad que sorprendió incluso a Ricardo, quien notó la chispa de valentía. El abogado de Ricardo intervino rápidamente, intentando desviar la atención, pero el daño ya estaba hecho. La humillación flotaba en el aire. Ricardo, sin embargo, no permitió que la humillación pasara desapercibida. «Doctor Mendoza, la señora Elena es una mujer íntegra y fue quien devolvió la esperanza a mis hijos. Su modestia no la hace menos valiosa que sus carísimos títulos», replicó Ricardo, su voz baja pero con una amenaza velada. «Estamos aquí para hablar de sus diagnósticos falsos y de los millones que me ha estafado, no para que usted insulte a mis empleados ni su valía personal». La confrontación era directa, sin rodeos, y Mendoza, por primera vez, dejó entrever una pizca de incomodidad bajo su fachada perfecta y gélida. El doctor Mendoza, con un ademán de desinterés, se recostó en su sillón. «Señor Montalvo, los diagnósticos médicos son complejos. Los avances científicos son constantes. Es posible que haya habido una evolución o un error de interpretación. Jamás una falsificación», declaró con una frialdad que helaba la sangre y una calma exasperante. Su abogado, un hombre de rostro duro y traje impecable, intervino para reiterar que la clínica operaba bajo los más altos estándares éticos y legales, y que cualquier acusación sería respondida con todo el peso de la ley, blindando su discurso con amenazas veladas. La verdad parecía una aguja en un pajar de mentiras elaboradas y poderosas. «Un error de interpretación que costó 7 años de ceguera a mis hijos y millones a mi bolsillo», ironizó Ricardo, levantándose de su asiento con una furia apenas contenida. «No venga a darme lecciones de moral, doctor. Usted y su clínica se lucraron con la desesperación de un padre, con la inocencia de unos niños». La reunión terminó abruptamente, sin resolución, pero con una certeza. La batalla sería encarnizada y sin tregua. Elena, al salir de la clínica, sentía una rabia sorda. Había permitido que las palabras de Mendoza la afectaran, pero también había sentido el respaldo de Ricardo, una fuerza inquebrantable que la impulsaba a no rendirse, a luchar con dignidad. De vuelta en la mansión, Ricardo reforzó su estrategia. Decidió que la vía legal sería lenta y complicada, una maraña de leyes y tecnicismos donde Mendoza tenía demasiada influencia. Necesitaba una presión pública, una que el doctor Mendoza no pudiera controlar fácilmente.
Voy a convocar una rueda de prensa. Contaré la verdad de mis hijos y lo que Elena descubrió, anunció a su equipo. Su determinación más fuerte que nunca, sus ojos brillando con una convicción férrea. Sus abogados le advirtieron sobre los riesgos, sobre la reacción de los medios controlados por Mendoza, pero Ricardo no retrocedió. La verdad es nuestra única arma, y los ojos de mis hijos, nuestra prueba irrefutable, son nuestro motor. La noticia de la inminente rueda de prensa de Ricardo Montalvo corrió como la pólvora, alarmando al doctor Mendoza hasta lo más profundo de su ser ambicioso. Este, con la rapidez de un depredador herido, activó sus contactos en la prensa. Artículos anónimos comenzaron a aparecer en tabloides y blogs, insinuando que Ricardo Montalvo era un padre desesperado que creía en charlatanes, y que Elena era una curandera sin escrúpulos que engañaba a los ricos con falsas esperanzas. Los ataques eran sutiles, pero corrosivos, diseñados para desacreditarla antes de que pudiera hablar, sembrando la duda en la mente del público sobre sus verdaderas intenciones y su humildad. «Son los tentáculos de Mendoza, señor Montalvo», explicó uno de sus asesores de prensa, señalando una pila de recortes de periódicos con resignación. «Están intentando destruir la credibilidad de Elena y la suya, atacando lo más sagrado». Ricardo apretó los puños. Que intenten lo que quieran. La verdad no tiene precio y no se compra con difamaciones ni campañas malintencionadas. Elena, al leer los artículos, sintió el viejo fantasma de su invisibilidad. La idea de que su palabra nunca valía nada, pero la sonrisa de los gemelos, que ese día jugaban a adivinar los colores de las flores del jardín, le dio la fuerza para resistir, para no ceder ante la presión. Los gemelos, ajenos a la guerra mediática, experimentaban cada día nuevas maravillas. «El sol pica en mis ojos, papá, pero es bonito», dijo Mateo, cerrando los párpados con una sonrisa, disfrutando de la sensación. Su visión aún era borrosa, pero la percepción de la luz y el color se hacía más nítida, más real. Elena les enseñaba a identificar objetos por sus formas, a reconocer las letras grandes de los libros de cuentos, con una paciencia y amor infinitos. Su paciencia era un río que calmaba la ansiedad de los niños y la suya propia. Eran como pequeños exploradores en un mundo nuevo, y cada descubrimiento era un milagro que confirmaba su valor intrínseco. La rueda de prensa se celebró en un hotel de lujo bajo una enorme pancarta que decía «La verdad detrás de la luz». Una declaración de intenciones. Ricardo, con un semblante serio pero decidido, tomó la palabra, narrando la historia de sus hijos y el descubrimiento de Elena con una elocuencia conmovedora. «Aquí presente, la señora Elena», dijo, presentándola al público y a los periodistas, fue quien, con su aguda observación y su gran corazón, reveló la verdad que años de medicina, supuestamente avanzada, no pudieron ver ni reconocer. Elena se mantuvo a su lado, sintiendo el temblor en sus piernas, el brillo de los focos cegándola, una pequeña figura frente a la inmensidad. Mientras Ricardo hablaba, el doctor Mendoza en su despacho veía la transmisión en vivo, su rostro contraído por la furia. «Esa mujer y ese idiota arruinarán mi reputación», vociferó a su abogado, golpeando el escritorio con un puño cerrado. «Activen el plan B. No podemos permitir que esto siga ni un segundo más». Y el plan B no tardó en ejecutarse. Justo cuando Ricardo terminaba su intervención, un periodista de un medio conocido por su cercanía al doctor Mendoza se levantó con una expresión agresiva. «Señora Elena, es cierto que usted no tiene ningún título médico. ¿Cómo explica este milagro sin base científica, señora?» La pregunta, cargada de veneno, golpeó a Elena como una bofetada en el alma. Los flashes estallaron.
Los murmullos se extendieron por la sala como un reguero de pólvora. «A eso le llaman charlatanería, señora», gritó otro reportero, también claramente orquestado para el ataque. Era la mini humillación pública, un ataque directo a su credibilidad, a su origen humilde, a todo lo que ella representaba. Elena se quedó paralizada por un instante, el rostro pálido, reviviendo el dolor de todas las veces que la habían subestimado, que la habían ignorado por no ser lo suficiente para el mundo. El aire se hizo irrespirable y el peso de las miradas la oprimió. Ricardo intervino rápidamente, su voz atronadora cortando la atmósfera tensa como un cuchillo. «¡Basta! Esto es una campaña de desprestigio orquestada por aquellos que temen la verdad», exclamó, señalando al periodista agresivo con un dedo acusador. «La señora Elena no necesita títulos para ver lo obvio. Mis hijos están aquí para testificar lo que ella hizo, su milagro personal. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Elena, vacilante, asediada por las preguntas, sería la que circularía en los medios, socavando su testimonio y su dignidad. La estrategia de Mendoza era clara: sembrar la duda, destruir la reputación, antes de que se pudiera probar nada, cegando a la opinión pública. Después de la rueda de prensa, Elena se sintió desolada, el peso de la humillación aplastándola. Las portadas de los periódicos la mostraban con titulares como «La limpiadora milagrosa que reta a la ciencia» o «Fraude en la mansión Montalvo», denigrándola sin piedad. «Fallé, señor Montalvo», murmuró, las lágrimas asomando a sus ojos, su voz llena de desesperación. «Soy demasiado débil para esto. Mi pasado siempre me persigue, no me deja avanzar». Ricardo la miró con profunda tristeza, su corazón sintiendo el dolor de ella, su desolación. «¿Débil? Tú eres la persona más fuerte que conozco, Elena. Has enfrentado a un monstruo sin más arma que tu verdad. Eso no es debilidad, es valentía, es coraje puro. Pero mi nombre, mi reputación...» Elena no podía seguir. La voz, quebrada por la emoción y la impotencia. «Quieren que me calle, que desaparezca, que vuelva a ser invisible como antes». Ricardo la tomó de las manos, infundiéndole calor y seguridad. «No lo van a lograr. Tú tienes el apoyo de los niños y el mío, y eso es más poderoso que cualquier mentira o campaña difamatoria». La certeza en la voz de Ricardo era un ancla en la tormenta que los rodeaba. Le recordó que la verdadera dignidad no venía de los títulos, sino de las acciones, de la bondad, de la integridad que ella demostraba cada día. Su pasado humilde era su fuerza, no su debilidad, una fuente de nobleza. Mientras tanto, los gemelos seguían progresando a pasos agigantados. Podían reconocer rostros, distinguir los colores con mayor claridad y hasta jugar a la pelota, aunque con dificultad al principio. Sus risas, antes un eco de la tristeza y la soledad, eran ahora la banda sonora de la mansión, un canto de alegría. «¡Mira, papá, te veo!», gritaba Diego, corriendo hacia él con los brazos abiertos, una imagen que Ricardo nunca olvidaría. Para Ricardo, cada uno de esos pequeños avances era una confirmación de que su lucha valía la pena, de que la verdad saldría a la luz, sin importar el costo o los obstáculos. Eran el faro que guiaba sus pasos en la oscuridad. Ricardo contrató a un equipo de detectives privados para investigar las finanzas y las prácticas del doctor Mendoza. La orden era clara: busquen cada recibo, cada factura, cada expediente. No hay error que no deje rastro ni crimen que no deje huella. Los detectives se infiltraron en la burocracia médica, revisando archivos, entrevistando a exempleados descontentos, buscando esa aguja en el pajar que confirmara el fraude y la corrupción. Sabían que el doctor Mendoza no era solo un médico corrupto, sino un estratega astuto que había cubierto sus huellas con meticulosidad y una fortuna de dinero, un laberinto de falsedades.
Las semanas se convirtieron en un juego de ajedrez, con movimientos calculados de Mundenostenters, Ricardo y contraataques feroces del doctor Mendoza. Este último, a través de sus abogados, envió a Ricardo una carta de cese y desista, amenazando con una demanda por difamación y daños a la reputación de la clínica, exigiendo una retractación pública inmediata. «Está asustado», dijo Ricardo, leyendo la carta con una sonrisa amarga y una certeza fría. «Cuanto más nos ataca, más sabemos que estamos cerca de la verdad, que nuestro camino es el correcto». Su intuición empresarial le decía que el villano estaba sintiendo la presión, que sus cimientos empezaban a temblar. Elena, aunque todavía afectada por la humillación pública, encontró un nuevo propósito, una razón para su resurgimiento. Se dedicó con más ahínco a la estimulación visual de los gemelos, creando ejercicios, juegos, enseñándoles a ver el mundo de una forma diferente y más plena. Sentía que al ayudarlos, se ayudaba a sí misma a sanar, a encontrar su voz y su valor. «No voy a dejar que ese hombre me intimide», se dijo a sí misma una noche, mirándose al espejo con una nueva determinación. «Los niños me necesitan. La verdad me necesita». Su vulnerabilidad se transformaba en una fortaleza silenciosa, inquebrantable. Un día, uno de los detectives regresó con un pequeño destello de esperanza, un hilo diminuto pero prometedor. Había contactado a una exempleada de la Clínica del Ojo, una enfermera llamada Patricia, que había trabajado allí hacía varios años y había sido despedida injustamente, lo que la hacía una testigo y potencial. «Dice que vio cosas raras, señor Montalvo», informó el detective con cautela, sus ojos reflejando la importancia del hallazgo. «Que hay una verdad oculta en los expedientes de los pacientes VIP, especialmente los niños. Pero tiene miedo, mucho miedo». La palabra miedo resonó en la mente de Ricardo, una señal clara de la crueldad e intimidación de su oponente. «Necesito hablar con ella», dijo Ricardo, su voz tensa con la urgencia del momento. «Haga lo que sea necesario para que se sienta segura. Ofrézcale protección, dinero, lo que pida, pero tráigala». Elena, que escuchaba la conversación, sintió un escalofrío. La verdad, a veces, era tan peligrosa como la mentira, y su búsqueda podía tener un alto precio. Recordó la mirada de los niños, su alegría por ver, y supo que no había vuelta atrás en esta cruzada. La historia de la enfermera Patricia podría ser el hilo del que tirar para desenmascarar toda la red de engaños del doctor Mendoza, pero ¿sería lo suficientemente valiente para hablar en su contra? Los gemelos, mientras tanto, estaban en su primera consulta con un nuevo oftalmólogo, el doctor Ramos, traído por Ricardo de un hospital público, un hombre conocido por su ética y su desinterés en el lujo y el dinero. El doctor Ramos, con una amabilidad sincera y una paciencia infinita, examinó a los niños y confirmó que su visión mejoraba exponencialmente con los ejercicios y la ausencia de los falsos tratamientos previos que les habían impuesto. «Es una maravilla. Señor Montalvo», dijo el doctor Ramos, «estos niños nunca estuvieron ciegos del todo. Sus ojos solo necesitaban ser despertados a la luz, a la vida». Esta vez, las palabras del médico resonaron con una esperanza real, una que no venía empañada por la duda ni la ambigüedad. «Es un milagro de la observación y el cuidado, más que de la medicina convencional», agregó el doctor Ramos, mirando a Elena con respeto y admiración. «Usted hizo lo que miles de dólares no lograron, lo que ningún experto pudo ver». La mirada de Elena se encontró con la de Ricardo, una conexión silenciosa de gratitud y determinación, un pacto inquebrantable. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». La verdad se estaba abriendo paso, lenta pero inexorablemente, a través de la densa niebla de la mentira. La enfermera Patricia finalmente aceptó reunirse con Ricardo y Elena, pero en un lugar secreto, una pequeña cafetería en un barrio apartado, lejos de la vigilancia de Mendoza,
un refugio discreto. Llegó pálida y nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro, sus ojos reflejando un miedo profundo. «No puedo creer que esté haciendo esto», murmuró, con las manos temblorosas y la voz apenas un hilo. «El doctor Mendoza es muy peligroso. Tiene gente por todas partes y no dudará en usarlas». Su miedo era palpable, una prueba más del poder intimidatorio del villano, de su maldad. «Patricia, necesitamos su ayuda para que se haga justicia», dijo Ricardo con calma, intentando transmitirle seguridad y apoyo, por el bien de otros niños, por la verdad que se les ha negado. Elena, con una voz suave pero firme, añadió: «Nosotros la protegeremos. No estará sola en esto, tenga la certeza». La enfermera tomó un sorbo de su café, sus ojos fijos en la mesa, como si buscara respuestas en el grano. Yo trabajé en el área de expedientes. Vi cómo cambiaban los diagnósticos, especialmente en casos como el de sus hijos, señor Montalvo». Sus palabras fueron un golpe al estómago, la confirmación de la atrocidad. ¿Cambiar los diagnósticos? ¿Cómo?, preguntó Ricardo, sintiendo que su corazón latía con fuerza, la rabia subiéndole por las venas. Patricia explicó con voz baja, casi un susurro, revelando la mecánica del fraude. Había un sistema. Los expedientes originales, con los diagnósticos reales, eran guardados en una caja fuerte secreta. Luego se creaban otros, con la ceguera total, para justificar los tratamientos más caros y prolongados. Era un esquema macabro, una fábrica de mentiras que se lucraba con la vulnerabilidad de las familias y la desesperación de los padres. El lujo de la clínica se teñía de sangre y avaricia. ¿Y quién hacía esto?, inquirió Ricardo, la rabia creciéndole por dentro, amenazando con desbordarse. «El doctor Mendoza directamente o un círculo muy cercano a él», respondió Patricia, su voz ahora un poco más firme, como si la confesión le diera algo de fuerza. «Él controlaba todo. Decía que era para el bien de la clínica, para mantener la rentabilidad. Nunca pensó en los pacientes, solo en el dinero y el poder que éste le brindaba». Elena sintió náuseas. La crueldad de lucrarse con la ceguera de niños inocentes era algo que no podía comprender, una aberración moral disfrazada de profesionalismo médico. «¿Tiene pruebas de esto?», preguntó Ricardo, con una urgencia apenas contenida, la esperanza asomando en su voz. Patricia dudó, mirando a su alrededor con recelo. No tengo los originales, pero sé quién podría tenerlos. Un técnico, Carlos, que trabajaba en el archivo digital. Él fue quien me mostró el sistema. Lo despidieron hace un año, creo que por negarse a participar en esa farsa». La esperanza se encendió, una chispa diminuta pero brillante en la oscuridad. Carlos podría ser la pieza que faltaba, el eslabón débil en la cadena de mentiras, el principio del fin. ¿Podría contactarlo?, preguntó Elena, su voz más fuerte, su miedo ahora opacado por la indignación y la determinación de encontrar la verdad. Patricia asintió, lentamente. «Haré lo que pueda, pero será difícil». Carlos era muy asustadizo. Decía que Mendoza tenía ojos en todas partes, incluso en los rincones más oscuros de la ciudad. La misión era clara: encontrar a Carlos y convencerlo de hablar, de superar su miedo. La información de Patricia había abierto una grieta en el muro de Mendoza, pero aún era una grieta frágil que podía cerrarse en cualquier momento, llevando la verdad a la tumba. Ricardo reforzó la seguridad de Patricia, asegurándose de que estuviera protegida en todo momento, alojándola en un lugar discreto y seguro, lejos de cualquier amenaza. Mientras tanto, los abogados de Mendoza intensificaban sus ataques, presentando una demanda formal por difamación contra Ricardo y Elena, exigiendo una compensación millonaria y una retractación pública. La batalla legal estaba en pleno apogeo.
y la reputación de los Montalvo y la dignidad de Elena estaban en juego bajo el escrutinio de todos. «Quieren agotarnos, señor Montalvo», advirtió su abogado. «Quieren que nos rindamos por cansancio». «No nos rendiremos», respondió Ricardo, su mandíbula tensa, su voz cargada de una determinación inquebrantable. «Cada golpe de Mendoza es una confirmación de que estamos cerca. Esto ya no es solo por mis hijos, Elena, es por todos los que ese hombre ha engañado, por cada familia que ha sufrido su avaricia». Sus palabras eran un eco de la promesa de justicia, una promesa que ahora sentía el peso de miles de víctimas silenciosas y anónimas. La mansión, antes un refugio, se había convertido en un campo de batalla donde la justicia luchaba por abrirse camino a través del lujo y la corrupción, un faro de resistencia. Los gemelos, ajenos a la guerra de adultos, seguían progresando asombrosamente. Diego aprendió a leer las letras grandes y Mateo ya reconocía los números con facilidad. «Papá, el número 7», exclamó Mateo un día, señalando un reloj de pared con una alegría contagiosa. Eran pequeños milagros diarios, gotas de luz que alimentaban la llama de la lucha, la razón de todo este esfuerzo. Elena, observándolos, sentía un amor profundo por esos niños, una conexión que trascendía su papel de cuidadora, que la conectaba a un propósito mayor. Eran su motor, su inspiración para seguir adelante, para encontrar su propia valentía. La búsqueda de Carlos fue ardua y prolongada. Patricia había perdido su rastro hacía mucho tiempo y los detectives tuvieron que bucear en los bajos fondos de la ciudad, donde los secretos se compraban y vendían al mejor postor. Finalmente lo encontraron. Carlos vivía en un pequeño apartamento, asustado y desconfiado, una sombra de su antiguo yo. Había cambiado de nombre y de trabajo varias veces, temiendo la venganza del doctor Mendoza, esa figura omnipresente y maligna. Su rostro reflejaba el miedo constante, la carga de un secreto que lo consumía por dentro, un peso abrumador. Ricardo y Elena lo visitaron personalmente, presentándose sin adornos ni formalidades, buscando una conexión humana. «Sabemos lo que hizo el doctor Mendoza. Sabemos que usted tiene pruebas», dijo Ricardo, su voz firme pero no amenazante, buscando inspirar confianza. Carlos se encogió, sus ojos llenos de terror. «No puedo. Me matará. Lo sé. Tiene poder, mucho poder». Elena se arrodilló a su lado, mirándolo con una sinceridad que conmovió al hombre hasta lo más profundo de su ser. «Carlos, piense en los niños como Diego y Mateo. Sus vidas dependen de la verdad, de su valentía». Las palabras de Elena tocaron una fibra sensible en Carlos, despertando la culpa que llevaba dentro. Recordó las caras de los niños, las sonrisas falsas del doctor Mendoza, el remordimiento que lo había corroído desde su despido. Tengo copias de los expedientes originales», admitió finalmente, su voz apenas audible, un susurro cargado de alivio y terror a partes iguales. «Las guardé por si algún día me pasaba algo. Están en una caja, bajo el suelo de mi viejo apartamento, en el barrio de la Roma, un lugar que Mendoza no conoce». Era la verdad oculta, el testimonio crucial, la evidencia que necesitaban, un rayo de esperanza en la penumbra. La tensión era palpable, la respiración contenida. Ricardo envió a sus hombres de confianza a recuperar las pruebas, mientras él se quedaba con Carlos, asegurándole protección y ofreciéndole un nuevo comienzo lejos de la sombra de Mendoza. Elena, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sabía que el clímax se acercaba, que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Las pruebas de Carlos eran el golpe de gracia, la bala de plata contra el imperio del doctor Mendoza. La confrontación final era inminente, y esta vez la verdad estaría de su lado.
respaldada por documentos irrefutables que desenmascararían la avaricia y la crueldad. Horas después, los hombres de Ricardo regresaron con una caja metálica oxidada, su contenido el tesoro más grande que habían encontrado. Dentro, envueltos en plástico para protegerlos del paso del tiempo, había una serie de documentos amarillentos, expedientes médicos con el sello de la clínica del ojo, pero con diagnósticos radicalmente diferentes a los que Ricardo había recibido. Eran los expedientes originales de Diego y Mateo, donde se detallaba que su ceguera era superficial, corregible, no total e irreversible. La verdad, fría y contundente, estaba finalmente en sus manos, innegable. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos!, exclamó Ricardo, la emoción embargándolo, las lágrimas asomando. Elena tomó los documentos con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia en cada hoja. Allí estaba, escrita con tinta, la prueba de la maldad del doctor Mendoza, la confirmación de que sus hijos habían sido víctimas de una monstruosa mentira. Las letras, los números, los sellos oficiales, todo gritaba la verdad que había sido enterrada bajo montañas de falsedades y engaños. La rabia, el dolor, pero también una inmensa sensación de victoria, la inundaron por completo. «Este es el día, señor Montalvo», dijo Elena, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «El día en que se hará justicia, la justicia que tanto hemos esperado». El doctor Mendoza, ajeno a esta revelación devastadora que se gestaba, se regodeaba en su oficina, celebrando lo que él creía era la victoria en su demanda por difamación contra Ricardo. Su equipo legal le había asegurado que el caso estaba ganado, que Ricardo y Elena no tenían pruebas contundentes y que su reputación quedaría intacta, intachable. Esos ilusos no saben con quién se meten, se decía saboreando su triunfo con una copa de un carísimo whisky, mientras sus víctimas silenciosas seguían sufriendo las consecuencias de su avaricia, sin que él se inmutara lo más mínimo. Pero la sonrisa de Mendoza estaba a punto de desvanecerse para siempre. Ricardo, con los expedientes originales en mano, convocó una reunión de emergencia con sus abogados y asesores, la estrategia final ya en marcha. «Preparen todo para el juicio», ordenó, su voz firme, su rostro reflejando una calma peligrosa, la calma del que sabe que tiene la verdad. «Tenemos la evidencia irrefutable. Vamos a desenmascarar a ese criminal frente a todo el mundo. No habrá lugar para dudas ni para mentiras». La mansión Montalvo, antes un santuario de la desesperación, se había transformado en un baluarte de la justicia, un faro de esperanza. Elena, viendo los documentos, sintió una fuerza que nunca imaginó poseer en su vida. Ya no era la mujer insegura de su pasado, la que se sentía invisible y sin voz. Los gemelos, sus risas y sus avances le habían dado la valentía de enfrentar a cualquier gigante, de erigirse como una guerrera. «Seré su testigo, señor Montalvo», declaró, su voz clara y decidida, su mirada fija en el horizonte. «Contaré todo lo que vi, todo lo que sentí. No dejaré que el doctor Mendoza se salga con la suya. No lo permitiré». Su transformación era evidente, de invisible a inquebrantable, una mujer sencilla convertida en la voz de la verdad. Los días previos al juicio fueron tensos, cargados de una expectación palpable que se sentía en el ambiente. La prensa, que antes había atacado a Elena, ahora empezaba a sentir el cambio de viento, la dirección de la verdad. Los abogados de Ricardo filtraron pistas sutiles sobre nuevas e impactantes pruebas que saldrían a la luz, generando una expectativa febril en la opinión pública. El doctor Mendoza, en su burbuja de arrogancia, desestimaba estos rumores, convencido de que todo era un farol, un último intento desesperado. No podía imaginar la magnitud de la luz que estaba a punto de caer sobre él, arrasando con todo a su paso.
Los gemelos, Diego y Mateo, ajenos a la batalla legal, seguían su camino hacia la luz con una alegría contagiosa. Podían reconocer las caras de sus padres, distinguir los colores con una claridad asombrosa, y su lectura mejoraba día a día, sorprendiendo a todos. «Papá, un camión rojo», exclamó Diego un día, señalando por la ventana con emoción. Ricardo los abrazó. Sus ojos, llenos de lágrimas de alegría y gratitud, eran la prueba viviente de la maldad de Mendoza y de la redención de la verdad. Pequeños guerreros de la luz que lucharían sin saberlo, con su simple existencia. El doctor Mendoza, por su parte, seguía confiando ciegamente en su red de influencias y su poder económico. Había sobornado a algunos testigos menores para que declararan a su favor, manipulado más documentos para presentarlos como evidencia irrefutable y silenciado a cualquiera que pudiera hablar en su contra. Creía que su imperio era inexpugnable, una fortaleza impenetrable. No podía concebir que una simple faccineira y un padre engañado pudieran derribar un edificio construido sobre la avaricia y el engaño, un monumento a su propia impunidad y su soberbia sin límites. «El juicio será televisado, señor Montalvo», informó su abogado, su voz grave y seria. «El interés público es enorme y se espera una audiencia masiva. Será la plataforma perfecta para que la verdad salga a la luz y se extienda por todas partes». Ricardo asintió, su mirada fija en el horizonte, en el futuro que se avecinaba. «Que así sea. Que todo el mundo vea la cara de este hombre y la injusticia que cometió, su crueldad y su avaricia». Elena, a su lado, sentía una mezcla de nervios y una determinación inquebrantable. Se preparó para el escrutinio, para las preguntas, para el peso de ser la voz de la conciencia en un mundo de sombras. La noche antes del juicio, la mansión Montalvo estaba en silencio, un silencio cargado de expectación y de una tensión palpable. Ricardo, Elena y sus abogados repasaron los últimos detalles, los expedientes de Carlos sobre la mesa, la prueba irrefutable esperando su momento de gloria. Los gemelos dormían plácidamente, soñando con un mundo de colores y formas que ya empezaban a distinguir, un futuro lleno de luz. El amanecer traería consigo no solo un nuevo día, sino el inicio de una batalla épica por la justicia, donde la verdad, por fin, se alzaría luminosa, disipando las sombras de la corrupción y la avaricia que habían cegado a tantos durante años. El fraude del doctor Mendoza al descubierto. Hoy, la verdad se enfrenta al poder en un juicio que paraliza a todo el país. Las cámaras de televisión enfocaban el imponente edificio de la corte, donde una multitud de periodistas y curiosos se agolpaba, ansiosa por ser testigo del drama. Dentro, en la sala de justicia, se respiraba una tensión casi insoportable. Ricardo Montalvo, con el rostro serio pero una chispa de esperanza en los ojos, se sentó junto a Elena, quien apretaba sus manos, el corazón galopándole en el pecho, sintiendo el peso de todas las miradas que juzgaban. El doctor Mendoza, impasible en su asiento, parecía un monarca intocable, confiado en que su influencia y sus mentiras prevalecerían, una sonrisa gélida en sus labios. El juicio comenzó con el equipo legal del doctor Mendoza, liderado por la implacable abogada Victoria del Águila, presentando un muro de pruebas falsificadas y testimonios de expertos comprados. El señor Montalvo es un padre desesperado que ha sucumbido a la charlatanería, inventando una conspiración para evitar pagar las legítimas deudas por tratamientos avanzados y sofisticados que no surtieron efecto, declaró Victoria con voz fría y autoritaria, sus palabras resonando en la sala. Los gráficos y los informes médicos manipulados se proyectaban en las pantallas, pintando un cuadro convincente de la inocencia del doctor y la delirante imaginación de Ricardo.
El doctor Mendoza subió al estrado. Su porte elegante y su voz calmada infundían una falsa sensación de credibilidad. Señorías, he dedicado mi vida a la oftalmología, a aliviar el sufrimiento. Mi clínica es un faro de la ciencia, afirmó con una teatralidad calculada. Describió los esfuerzos titánicos realizados para tratar a los gemelos, sus diagnósticos precisos, y cómo Elena, una mujer sin ninguna formación, había explotado la vulnerabilidad de un padre para un beneficio desconocido, insinuando que ella buscaba el dinero de Ricardo. Su discurso, meticulosamente preparado, parecía sellar su victoria, cegando con su verborrea. Elena escuchaba cada palabra, sintiendo cómo se le encogía el alma. Las mentiras del doctor y la agresividad de su abogada eran como flechas envenenadas que apuntaban directamente a su corazón. Recordaba las caras sonrientes de Diego y Mateo, sus primeros "veo luz", y una rabia silenciosa pero poderosa comenzó a nacer en su interior. «No puedes dejar que te afecte, Elena», se dijo a sí misma, intentando mantener la compostura. Pero el peso de su pasado, la sensación de ser pequeña y sin valor, la oprimía, casi asfixiándola con cada falsedad que se pronunciaba en esa solemne sala. Ricardo Montalvo observaba con impotencia cómo la narrativa de Mendoza se tejía con maestría, cada mentira reforzada por un testimonio profesional. Sentía la rabia hirviendo en sus venas, la impotencia de ver cómo la justicia se distorsionaba ante sus ojos. Quería gritar, denunciar, pero sus abogados le habían aconsejado mantener la calma. «Señor Montalvo, si reacciona, le dará la razón. El doctor busca provocarlo», le susurró su abogado. Ricardo apretaba los puños, la mirada fija en Mendoza, jurándose que no permitiría que la avaricia y la manipulación triunfaran sobre la inocencia de sus hijos. La abogada del doctor Mendoza, Victoria, se acercó a Elena en un receso, su voz dulce y falsa como la miel. «Señora Elena, ¿no cree que lo mejor sería aceptar su error y dejar que el señor Montalvo y su prestigiosa clínica sigan su camino? Evitaría más humillaciones públicas», insinuó. Su sonrisa helada era una amenaza velada. Era un intento de debilitarla, de hacerla dudar de su propia valía. Elena la miró a los ojos, sintiendo un escalofrío, pero ya no había miedo, solo una inquebrantable determinación, el eco de los niños que clamaban por la verdad. Ricardo la vio, comprendiendo la sutil agresión. «No intente intimidar a la señora Elena, abogada», exclamó su voz firme, poniéndose de pie para interponerse entre ambas. Victoria solo sonrió con desdén. «Solo intento ser realista, señor Montalvo. La ciencia tiene un peso que el misticismo de su faccineira no puede igualar». La sala entera pareció contener la respiración. El contraste entre la opulencia y el desprecio hacia la humildad de Elena era flagrante, un golpe directo a su dignidad, que ahora se erigía con una fortaleza inquebrantable ante la mirada de todos. Elena fue llamada al estrado. Su voz, inicialmente temblorosa, ganó fuerza a medida que narraba su versión de los hechos, desde el instante en que notó algo peculiar en los ojos de los gemelos hasta el momento en que sus pequeñas voces gritaron: «Estoy viendo luz». «Yo solo limpié sus gafas, señorías, pero vi algo más allá, algo que los expertos no vieron porque no quisieron ver», declaró. Su mirada humilde pero penetrante se clavó en el jurado. Cada palabra era un testimonio de su corazón, de su conexión con los niños, de su bondad innata que desafiaba toda la pomposidad científica. La abogada Victoria del Águila inició un interrogatorio cruel, implacable, buscando desmantelar la credibilidad de Elena. «No tiene ningún título médico, ¿verdad? ¿Ninguna formación formal en oftalmología? ¿Cómo se atreve a contradecir a médicos con décadas de experiencia?», espetó alzando la voz.
Los flashes de las cámaras estallaban, y Elena sintió el peso de la humillación pública, reviviendo cada momento en que la habían desestimado por su origen humilde. Era la caída brutal, la certeza de que su palabra, por sí misma, no bastaría para mover montañas en ese tribunal de lujo. «Solo tengo la verdad y el testimonio de los niños», respondió Elena, su voz a punto de quebrarse, pero su mirada se mantuvo firme, una chispa de dignidad que no se apagaba. Las palabras de Victoria del Águila, «Su verdad es un cuento de hadas sin fundamento científico», resonaron en la sala, y el juez, un hombre serio y tradicional, parecía dudar. El rostro de Ricardo reflejaba una desesperación creciente. «No podemos perder, no podemos», pensaba, sintiendo cómo la esperanza se escurría entre sus dedos, creyendo que el poder y el dinero de Mendoza estaban a punto de aplastarlos. Justo cuando la abogada de Mendoza se disponía a dar su discurso final, convencida de la victoria, un murmullo se extendió por la sala. Un hombre, pálido y visiblemente nervioso, con la cabeza gacha, apareció en la puerta trasera, flanqueado por los detectives de Ricardo. Era Carlos, el ex empleado de la Clínica del Ojo, el técnico de archivo, y su presencia era la primera señal de que la marea estaba a punto de cambiar. Su rostro reflejaba el miedo, pero también una decisión que lo había llevado hasta allí, impulsado por una culpa que finalmente lo había arrastrado de su escondite. «Objeción, señoría. ¿Quién es este hombre y por qué interrumpe este procedimiento?», exclamó Victoria del Águila, su voz tensa, un primer indicio de pánico en su perfecta compostura. Ricardo se levantó de un salto, una sonrisa de alivio y triunfo iluminando su rostro. «Con su permiso, señoría, este hombre es el señor Carlos Ruiz, un extrabajador de la Clínica del Ojo, y tiene un testimonio crucial para esta causa, para la verdad que se ha negado a mis hijos y a tantos otros. Es nuestra pieza clave, la virada final que esta farsa necesitaba». El juez, visiblemente intrigado por la dramática interrupción, permitió que Carlos subiera al estrado. La mirada del doctor Mendoza, antes de desdén, se transformó en puro terror al ver a Carlos, sus ojos revelando un pánico que no podía disimular. «Esto es un montaje, una farsa. Este hombre es un ex empleado resentido», gritó el doctor Mendoza, levantándose de su asiento, su voz estridente rompiendo por primera vez su fachada de calma, desvelando su verdadero temor al ser descubierto, a la verdad que se acercaba inexorable. Carlos, con voz temblorosa pero firme, comenzó a narrar su historia, revelando el macabro sistema de falsificación de expedientes. «Yo fui testigo, señorías. Vi cómo el doctor Mendoza ordenaba que se guardaran los diagnósticos reales en una caja fuerte secreta y se crearan otros, falsos, donde se declaraba ceguera total e irreversible para justificar tratamientos de por vida. Lo hizo con muchos pacientes, pero especialmente con los gemelos Montalvo», confesó, su voz cargada de un remordimiento que conmovió a todos los presentes, desvelando la podredumbre del sistema. «Y no solo vi, señorías», continuó Carlos, su voz ahora más fuerte, «sino que guardé copias digitales y físicas de esos expedientes. Los tengo aquí». Acto seguido, uno de los detectives de Ricardo presentó una caja de seguridad, de la cual extrajeron una pila de documentos amarillentos. Eran las copias de los expedientes originales de Diego y Mateo, sellados por la propia clínica, donde se detallaba que su ceguera era solo parcial, corregible con un simple ajuste de lentes y estimulación, una verdad que había sido sistemáticamente negada. La evidencia era innegable, tangible. El abogado de Ricardo Montalvo tomó los documentos, su voz resonando con autoridad. «Aquí tenemos, señorías, la prueba irrefutable de que el doctor Mendoza falsificó diagnósticos para lucrarse con el sufrimiento ajeno.
Estos expedientes, con sus sellos y firmas, demuestran la verdad desnuda. La ceguera de los gemelos Montalvo nunca fue total. Era una mentira orquestada para mantener un negocio multimillonario, para exprimir hasta el último centavo de un padre desesperado, una avaricia que cegaba más que cualquier enfermedad. El doctor Mendoza, pálido y sudoroso, intentó defenderse, balbuceando excusas, negando todo. «Es una conspiración, una calumnia. Esos documentos son falsos», gritó, pero su voz ya no tenía autoridad, solo el pánico de un hombre acorralado. Su abogada, Victoria, se quedó sin palabras, su rostro reflejando el shock de la derrota inminente. La sala entera observaba cómo el imperio de mentiras de Mendoza se desmoronaba ante la innegable verdad, revelada por la conciencia de un hombre humilde, por la valentía de Elena. En vista de las pruebas presentadas y el testimonio del señor Ruiz, solicito que se traigan a los gemelos Diego y Mateo Montalvo a la sala de inmediato, declaró el juez, su voz grave y contundente, sintiendo que la verdad se imponía finalmente. La expectación era máxima. Era el momento de la prueba definitiva, la que ninguna manipulación podría desmentir. Ricardo miró a Elena, sus ojos llenos de una gratitud inmensa, sabiendo que habían llegado hasta aquí gracias a su fe, a su valentía, a su intuición que vio más allá. Unos minutos después, Diego y Mateo entraron en la sala, de la mano de una enfermera de Ricardo, sus pequeños rostros serenos e inocentes, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. El silencio en la sala era sepulcral, todos conteniendo la respiración. «Diego, ¿podrías leer lo que dice en cartel?», pidió el abogado de Ricardo, señalando una pancarta con letras grandes. Diego, con una sonrisa, leyó en voz alta y clara: «La verdad siempre prevalece. Papá, estoy viendo luz». Las palabras del niño, un eco de aquel primer milagro, conmovieron a todos hasta las lágrimas, un milagro viviente. El jurado no pudo contener la emoción. Los murmullos se convirtieron en aplausos y luego en una ovación de pie. Las lágrimas corrían por los rostros de los presentes, incluso del juez. Era una demostración innegable, un testimonio viviente que valía más que 1000 documentos. El doctor Mendoza se hundió en su asiento. Su rostro reflejaba una derrota absoluta, su reputación hecha pedazos, su imperio de mentiras derrumbado por la simple verdad, por la luz en los ojos de 2 niños, el clímax emocional que todos esperaban. El juez, con la voz embargada por la emoción, declaró: «En vista de las pruebas irrefutables y el testimonio conmovedor de los niños, declaro al doctor Mendoza culpable de fraude, negligencia médica y conspiración para cometer un delito. Se ordena su inmediata detención y la incautación de todos los bienes de la Clínica del Ojo para compensar a las víctimas». La justicia había prevalecido. La verdad, tan larga y cruelmente ocultada, finalmente había salido a la luz, restaurando la fe en un sistema que a veces parecía fallar a los más vulnerables. Elena, con lágrimas de alegría y alivio, se abrazó a Ricardo. La inseguridad de su pasado, desvaneciéndose como niebla, al sol, había enfrentado al gigante y había vencido. Su dignidad, su humildad, su valor eran ahora su más grande tesoro. «Lo logramos, señor Montalvo, lo logramos», susurró, sintiendo el calor de su abrazo, la confirmación de que su voz, su verdad, había tenido el poder de cambiar un mundo. Ya no era la mujer invisible, era la heroína que había traído la luz a la oscuridad, la luz de la verdad que había sido cegada. El doctor Mendoza fue sacado de la sala esposado, su rostro desfigurado por el odio y la humillación. Las cámaras lo enfocaban sin piedad. Su caída pública era televisada para todo el país, un símbolo de la justicia que alcanzaba incluso a los más poderosos. Su imperio se desmoronaba, sus mentiras al descubierto,
La avaricia y el engaño habían sido derrotados por la valentía de una mujer sencilla, el amor de un padre y la inocencia de dos niños, que ahora veían el mundo con una esperanza renovada. La verdad, por humilde que fuera su origen, había demostrado ser más poderosa que cualquier oro, más fuerte que cualquier red de influencias. La luz que había regresado a los ojos de Diego y Mateo no solo había iluminado sus vidas, sino que había expuesto la oscuridad de la corrupción, dejando una lección imborrable para todos. La justicia emocional había sido servida no solo con la condena del villano, sino con la restauración de la dignidad y la esperanza, un nuevo amanecer que prometía un futuro lleno de transparencia y honestidad, donde la verdad nunca más sería cegada por la avaricia de nadie. La verdad, tan ferozmente custodiada, por fin había emergido. En el clamor de la sala, Ricardo Montalvo estrechó a Elena entre sus brazos, un abrazo cargado de gratitud, alivio y una promesa silenciosa que iba más allá de las palabras. Las lágrimas, antes de angustia, ahora eran de pura alegría, empapando el hombro de su protectora. Lo logramos, Elena. La verdad brilló más fuerte que todo su oro, más que cualquier mentira, exclamó Ricardo, su voz ronca, de emoción, mientras el murmullo de los aplausos llenaba el aire, un eco de la justicia que por fin se había conquistado, una sinfonía de esperanza que se alzaba sobre las ruinas de la corrupción. Los pequeños Diego y Mateo, ajenos al drama final, se aferraban a su padre y a la mujer que les había devuelto la luz. Sus risas inocentes eran la prueba irrefutable, el triunfo más dulce de todos los presentes. Fuera de la corte, el caos era absoluto. Las cámaras de televisión enfocaban sin piedad a un doctor Mendoza descompuesto, siendo arrastrado hacia un furgón policial. Su rostro desfigurado por la rabia y la humillación. Su nombre, antes sinónimo de prestigio y poder, ahora era un estigma, arrastrado por el barro de los titulares sensacionalistas. El magnate de la ceguera al descubierto, el imperio de mentiras del doctor Mendoza cae. Gritaban las portadas de los periódicos, un festín mediático que saboreaba la caída del tirano. La opinión pública, antes manipulada, ahora clamaba por justicia, por la reparación de todas las víctimas silenciosas que por años habían sufrido en la oscuridad de su avaricia, en el silencio de su perversidad. El doctor Mendoza fue sentenciado a la pena máxima por fraude, negligencia médica y conspiración, y todos los bienes de su fastuosa clínica del ojo fueron incautados, destinados a un fondo de compensación para sus víctimas. Aquel edificio, antes un monumento a la opulencia y el engaño, sería transformado, ironías del destino, en un centro oftalmológico público, gratuito y de excelencia, bajo una nueva dirección, un símbolo de la redención. Sus celdas de lujo, sus quirófanos de vanguardia, todo lo que había construido sobre la desgracia ajena, sería ahora el cimiento de una nueva esperanza, un legado de luz donde antes solo hubo oscuridad y la más cruel de las avaricias, despojadas de todo pudor. Ricardo Montalvo, con una serenidad que contrastaba con su furia de antaño, convocó una nueva rueda de prensa, esta vez con una sonrisa y genuina. Hoy no venimos a denunciar, sino a celebrar la verdad y a sembrar esperanza, declaró, con Elena a su lado, sus manos entrelazadas en un gesto de unidad. La señora Elena, con su coraje y su bondad, fue la verdadera heroína de esta historia. Ella vio lo que nadie quiso ver, y por eso, en honor a su nobleza y a la luz que trajo a mis hijos y a nuestras vidas, anuncio la creación de la Fundación Elena de la Luz. Sus palabras resonaron con la fuerza de una promesa cumplida. Un nuevo capítulo. Elena, conmovida hasta las lágrimas, intentó disculparse. Señor Montalvo,
Es un honor inmerecido. Yo solo hice lo que mi corazón me dictó. Pero Ricardo la interrumpió con una mirada llena de admiración. Elena, este honor es más que merecido. Tu nombre representará la honestidad, la compasión y la dignidad en un campo donde la avaricia casi apaga toda esperanza. Será un faro para que ningún niño vuelva a ser cegado por el oro. Es tu legado, la luz que guiará a todos aquellos que han sido abandonados por un sistema que prioriza el dinero sobre la humanidad, la salud. Los gemelos, ajenos a las complejidades de la justicia, florecían cada día. Diego, con sus lentes recién ajustados, ya leía cuentos enteros, sus dedos pequeños siguiendo las líneas de las palabras. Un milagro para quien años atrás solo conocía el tacto y el sonido. Mateo, con una energía desbordante, aprendía a dibujar los colores que antes solo imaginaba, dando vida a un mundo nuevo de formas y matices. Sus risas, antes contenidas, resonaban ahora por toda la mansión, transformando cada rincón en un espacio de alegría y descubrimiento. Eran la prueba viviente de que la luz siempre encuentra un camino para llegar. La convivencia en la mansión Montalvo se había transformado. Elena, ya no la humilde empleada, sino la mujer que había traído la luz, se movía con una confianza serena, su presencia llenando cada espacio con una calidez que antes no existía. Ricardo la observaba, no solo con gratitud, sino con una admiración profunda por su fuerza y su pureza de espíritu. Las largas noches de estrategia legal habían dado paso a conversaciones íntimas, a miradas cómplices que sellaban un entendimiento mutuo, una conexión que trascendía lo material, forjando un lazo inquebrantable de respeto y un amor silencioso que prometía una vida de dicha. Una tarde, mientras los gemelos jugaban en el jardín, Ricardo se acercó a Elena, sus ojos brillando con una emoción sincera. «Elena», comenzó, su voz suave, «no hay oro en el mundo que pueda pagar lo que has hecho por mis hijos, por mí, pero hay algo que quiero darte, un símbolo de nuestra historia, de nuestra unión, de todo lo que hemos construido». Sacó de su bolsillo un pequeño relicario de plata, sencillo pero elegante, con la inscripción «Luz y Verdad» grabada. «Este es nuestro compromiso, Elena, la promesa de construir una vida juntos, iluminada por el amor y la honestidad que tú nos enseñaste». Elena tomó el relicario con manos temblorosas, las lágrimas asomando a sus ojos. «Ricardo», susurró, su voz apenas audible, «siempre me sentí invisible, sin valor, pero tú me has enseñado que mi verdad, mi corazón, valen más que cualquier título o fortuna». Sus miradas se encontraron, sellando un pacto de amor y respeto mutuo. Ricardo la abrazó, un abrazo que hablaba de un futuro compartido, de una familia que renacía de las cenizas de la mentira y la desesperación. Aquel gesto, modesto en su esencia, era más valioso que cualquier joya, un tesoro forjado en la adversidad y la valentía. La inauguración del primer centro de la Fundación Elena de la Luz fue un evento concurrido, pero desprovisto de ostentación. Ubicado en un barrio vulnerable, ofrecía consultas oftalmológicas gratuitas y tratamientos accesibles. Decenas de niños acompañados por sus padres llenaban el lugar con una esperanza renovada. Elena, con su sonrisa cálida, guiaba a las familias, mientras Ricardo, con los gemelos a su lado, explicaba la misión de la fundación. Cada niño que recupere la vista, cada familia que encuentre la verdad, será un tributo a la señora Elena y a su incansable lucha contra la oscuridad, declaró Ricardo, orgulloso de su nueva vida. El nombre Elena de la Luz se convirtió en un símbolo. Ya no era solo una fundación, sino un movimiento, un faro de ética en la medicina. Su historia se replicaba en los medios, inspirando a otros a desafiar la corrupción y a priorizar la humanidad sobre la ganancia. Médicos,
Jóvenes, inspirados por su ejemplo, se unían a la causa, ofreciendo su tiempo y conocimiento. La dignidad de Elena, su humildad convertida en fortaleza, era el motor de un cambio profundo en la percepción de la salud y la justicia, demostrando que la verdadera grandeza reside en el corazón y en la valentía de decir la verdad. El antiguo hospital, antes conocido como la Clínica del Ojo del Dr. Mendoza, fue renombrado como Centro Oftalmológico Comunitario La Verdad. Las lujosas salas de espera dieron paso a espacios acogedores y funcionales, y los costosos equipos fueron puestos al servicio de quienes más los necesitaban. La justicia no solo había castigado al culpable, sino que había transformado un monumento a la avaricia en un santuario de la curación y la esperanza, un lugar donde el lujo ya no existía, solo la empatía y la firme convicción de que todos merecen ver la luz y hacerlo de forma gratuita. La mansión Montalvo, antes un escenario de lujo y silencioso sufrimiento, se transformó en un hogar vibrante, lleno de risas infantiles y el aroma a guisos caseros de Elena. El lujo, antes una jaula de oro, ahora era solo un telón de fondo para una vida rica en amor y propósito. Ricardo y Elena, con Diego y Mateo, eran una familia unida, fuerte, cimentada en la verdad y el respeto. Ya no había sombras de desesperación, solo la luz brillante de una felicidad conquistada con coraje y perseverancia, un testimonio de que el amor y la verdad siempre encuentran un camino para prevalecer sin importar las adversidades. 5 años después, el sueño de Elena se había hecho realidad, trascendiendo fronteras. La Fundación Elena de la Luz había florecido, extendiendo sus manos protectoras por toda Latinoamérica, con centros en México, Colombia, Perú y Argentina. Su modelo, basado en diagnósticos honestos y tratamientos accesibles, se había convertido en un referente mundial en la oftalmología pediátrica, y su mensaje de esperanza resonaba en cada rincón donde un niño recuperaba la vista, dejando atrás la oscuridad impuesta por la avaricia. Más de 1000 niños habían recuperado la vista gracias a la Fundación. Niños de todas las edades y condiciones sociales que antes estaban condenados a la ceguera por diagnósticos erróneos o la falta de recursos, ahora podían ver el mundo por primera vez gracias a los métodos simples y efectivos de la Fundación que Elena había supervisado con un amor maternal. Cada historia de éxito era un testimonio de la valentía de una mujer humilde que no se rindió, un grito silencioso que proclamaba que la verdad siempre es la fuerza más poderosa. Diego y Mateo, convertidos en 2 jóvenes apuestos y brillantes de 12 años, no solo veían el mundo con claridad, sino que eran parte activa de la Fundación. Daban charlas inspiradoras en escuelas y eventos, compartiendo su historia con una elocuencia conmovedora. «Sabemos lo que es la oscuridad», decía Diego con una voz madura. «Por eso valoramos cada amanecer. Queremos que nadie más viva en la mentira». Mateo a su lado asentía, su mirada llena de una sabiduría precoz, un testamento viviente de la lucha que los había forjado. Ricardo y Elena, ahora casados, vivían una vida plena y feliz, su amor fortalecido por los años de lucha y triunfo. El lujo de la mansión Montalvo se había convertido en el cuartel general de una causa noble, un lugar donde el poder y la fortuna servían a un propósito mayor, la justicia social y la luz para los más vulnerables. Su historia de 1900, amor, forjada en la adversidad y la búsqueda de la verdad, se convirtió en una leyenda inspiradora, un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en el corazón, en la bondad y en la fuerza inquebrantable de los valores que perduran para siempre. La Fundación Elena de la Luz no solo restauró la vista, restauró la fe, marcó un antes y un después en la ética médica, llevando a la revisión de protocolos
y a la implementación de leyes más estrictas contra el fraude. El doctor Mendoza, olvidado en 1900, la oscuridad de su celda se convirtió en un sombrío recordatorio de lo que la avaricia puede hacer, mientras que Elena, la mujer invisible, se erigió como la encarnación de la verdad y la compasión, un faro de esperanza para un mundo que anhelaba la luz y la justicia en cada uno de sus rincones. En el vibrante patio de uno de los centros de la fundación, Elena, Ricardo, Diego y Mateo observan a un grupo de niños que, con sus gafas recién puestas, descubren maravillados el colorido de las flores y el azul del cielo. Las risas infantiles llenan el aire, una sinfonía de luz y esperanza. Elena sonríe, su mano en la de Ricardo, sus ojos reflejando la satisfacción de una vida dedicada a la verdad. La moral de su historia se graba en el aire con cada nueva visión. La verdad no puede ser cegada por el oro, y en ese instante el mundo entero parece sonreír, iluminado por una luz que ninguna oscuridad podrá apagar jamás, la luz de la verdad que siempre prevalece.